La localidad de Coronel Suárez se encuentra dentro de la provincia de Buenos Aires. Esta misma fue fundada en 1883 por Eduardo Casey. Su nombre proviene del coronel Isidoro Suárez, excombatiente militar quien estuvo al mando del general San Martín en la campaña del desierto. Geográficamente se caracteriza por estar impuesta en un valle nu o en herradura, lo que hace que sus tierras tengan un rédito productivo mucho más importante y sean las mejores de la región. A causa de las fuertes ráfagas de viento provenientes de la montaña, los recursos naturales de la misma caen directamente encima del valle, afectando así de buena manera los productos agropecuarios. A medida que nos acercamos a las sierras, los cultivos toman un color mucho más verdoso porque hay mayor humedad. El sistema de trabajo es el barbecho. Se mantienen los nutrientes, ya que una vez realizada la cosecha, se dejan las raíces de la planta anterior, se rastrilla y se siembra encima sirviendo así como bono. Además, esta zona se dedica a la ganadería y la producción de leche. Los tambos están ubicados detrás de la localidad de Suárez. Este es un lugar que posee los mejores caminos y como la leche es buscada todos los días, están ubicados en donde las vías de comunicación sean más fáciles de transitar. Desde el punto de vista agrícola, Suárez no se toma como una zona sojera en su totalidad. Es más triguera, maicera y sorguera. A la soja hay que agregarle las retenciones a las exportaciones, por ende, se requiere de mayor cantidad de hectáreas para que sean más rentables. El cuidado de caballos de polo es un factor preponderante en esta localidad. Los lugares de mayor importancia para el desarrollo de esta actividad es Coronel Suárez, que cuenta con 3 canchas de polo y es sede del torneo nacional. El recorrido comienza por la estación de ferrocarriles, un lugar muy reconocido y emblemático para la historia de la ciudad de Coronel Suárez. De aquí se dio el comienzo del desarrollo económico primitivo de la localidad. Si bien es uno de los edificios más antiguos, la estructura del mismo se mantiene en estado de conservación muy importante, sin mencionar que se han realizado remodelaciones a lo largo de estos años. Luego de la campaña del desierto, fines del siglo XIX, el gobierno otorgó a los excombatientes de la campaña porciones de tierras en las zonas rurales. Uno de ellos fue el reconocido Plaza de Montero, a quienes fueron remitidas 12.000 hectáreas aproximadamente. Eduardo Casey toma en su poder los terrenos y a través de proyectos e inversión logra satisfacer los deseos del Estado que su propietario anterior no logró desarrollar, puesto que era necesario el transporte de los bienes que se llevaban a cabo tanto hacia el puerto de Bahía Blanca como al de Buenos Aires. Casey financió la construcción del ferrocarril que ya estaba en Olavarría. La estación se construyó en la ciudad de Coronel Suárez, que en ese entonces era conocida como Sauce Grande. Gracias a sus influencias políticas dentro del Estado, logró manipular el recorrido de manera tal que las vías fueran desde Olavarría hasta dicha localidad. Este medio de transporte y comunicación atrajo a muchos. En 1894 se generó una corriente migratoria, ocasionando la fundación de la Asociación Italiana, Española, Alianza Francesa y Judía. En su afán por el progreso, gracias al trabajo arduo, fueron formando Coronel Suárez. Hoy por hoy, la estación del ferrocarril Roca está concesionada por Ferro Expreso Pampeano. Esta posee la concesión de las vías y el mantenimiento del transporte, razón por la cual se dieron todas las decoraciones. Representa una fuente de trabajo importante para el sector privado. Transporta bienes de producción y mercadería gracias a la Asociación de Ferro Expreso Pampeano. Semillas, granos, más que nada productos agropecuarios son los que traslada de un lugar a otro, y a través de la Asociación de Trenes Argentinos en las mismas vías tienen los trenes de pasajeros. Una vez concluida la charla de los ferrocarriles, se nos fue otorgada información acerca de la llegada de los alemanes del Volga al país. A partir del año 1886 se dio esta ola migratoria y los nuevos ciudadanos, amparados por la ley de inmigración, formaron así la primera colonia llamada Hinojo. Con quejas y protestas posteriores en los años siguientes, lograron conseguir terrenos a las afueras de la localidad. Comenzaron sus propias edificaciones de aldeas, dando lugar al nacimiento de las colonias restantes. La razón por la que se encontraban alejados del sector urbano era para que sus hijos no intentasen escapar y que se contaminen de malas ideologías impuestas en la sociedad argentina, sin mencionar de la futura pérdida de rasgos culturales que podrían llegar a padecer. Esta nueva comunidad formó su propia institución o asociación de socorros mutuos, ofreció una especie de obra social y ayuda a aquellos que más lo necesitaban, protección de salud, un panteón en el cementerio, entre otras cuestiones.
Las colonias formadas por los inmigrantes tuvieron un sistema económico de corte tradicional. Sin embargo, a lo largo de la historia, este sistema fue experimentando transformaciones logrando integrarse con su entorno, localidades aledañas en los ámbitos políticos, sociales y económicos. Como consecuencia de esto, si bien conserva su esencia en algunas tradiciones, acabó por consolidarse una estructura económica mixta, producto de la combinación de la ideología de un sistema de mercado y su contracara, la planificación central. En conclusión, adoptan el modelo actual que se establece en la sociedad argentina. Al finalizar con la actividad anterior, visitamos a la manzana fundacional de Coronel Suárez. Dentro de la organización del lugar, Sixto Rodríguez tuvo un papel muy importante que, si bien estuvo en el poder por mandatos cortos, contó con el apoyo de Casey. Este dona al municipio su residencia particular, que era la base del edificio del Palacio Municipal. Sixto Rodríguez, con el aval del pueblo y del municipio, gestiona la construcción de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, refacciona todo el edificio municipal y da lugar a la creación de la escuela número 1. Esta fue construida por Cayetano Bebacqua, era constructor y no arquitecto. Se contrató a Carlos Taís, un reconocido paisajista, quien llevó a cabo la elaboración de la plaza central. Dentro de la misma se encuentra el monumento de Isidoro Suárez. La plaza tiene un diseño clásico español que tiene 2 calles entre medio y en diagonal que cortan a la mitad de las 2 cuadras, formando así 8 triángulos rectángulos. Además de estar situada en el centro de la ciudad y constituir un lugar social en donde se festejan todo tipo de eventos, se le otorga un gran reconocimiento por las manifestaciones que se han realizado con el correr de los años, sean buenas o malas. A su alrededor se encuentra la edificación del Banco Nación y las asociaciones generadas por los inmigrantes. Gracias a un convenio que se realizó con la Asociación Inca y la Asociación Italiana, una de las salas de cine y teatro que cuenta con 70 butacas hoy en día se encuentra habilitada por la ley de la salida de emergencias. Una vez por semana los ciudadanos tienen derecho a ver una película argentina, hay para mayores y niños, y lo único que se pide es una colaboración a voluntad para el mantenimiento de las salas. Una vez terminada la visita por la plaza, nos dirigimos al edificio del mercado municipal. Dicho mercado de abasto se encontraba bajo las políticas sanitarias en el gobierno de Mancala en su respectiva época. A su alrededor se realizaron las edificaciones de la cámara frigorífica de uso común y fábrica de hielo. Este mismo, en su totalidad, ocupa 1.500 metros cuadrados con el agregado de un patio de boxes, en el que se vendían todo tipo de alimentos frescos. Al ofrecer bienes que satisfagan necesidades de todo tipo para la población, ciudadanos de diversas clases sociales asistían a un lugar que contaba con seguridad de sanidad. Funcionó durante 6 décadas. Luego de esto, las personas optaron por emprender su propio negocio. En la época, la intendencia de Nicolás Mosero se decide por reutilizar el edificio de mercado, creándose así el Mercado Municipal de Artes. Se hizo presente la Oficina de Cultura y el Centro de Investigaciones Histórico. El patio se transformó en un lugar de eventos, guardando el valor simbólico arquitectónico. Aún mantiene las funciones de punto de encuentro a pesar de no brindar un servicio comercial. Luego del recorrido histórico por la ciudad de Suárez, nos adentramos a una perspectiva económica visitando el primer emprendimiento, la empresa Sendero Azul S.r.l. El comienzo de esta sociedad se da alrededor de los 90, cuando los actuales dueños vivían en Buenos Aires, trabajando para FedEx. Debido a la inseguridad del conurbano y una necesidad de cambio, se plantea la idea de un nuevo emprendimiento. El primer interrogante que surgió fue el qué hacer. Después de considerar todas sus opciones, se decidieron por plantar arándanos. Lo que los llevó a realizar esa decisión fue el hecho de que dichos frutos no se comercializaban en el mercado interno, sino que casi toda la producción se exportaba. Además, un ingeniero agrónomo se lo había mencionado a su esposa como idea beneficiosa. Luego debieron decidir dónde sentar el emprendimiento. Por un lado, consideraron irse a Concordia, donde se encontraban la mayoría de las plantaciones de arándanos. Este área fue rápidamente descartada una vez que se dieron cuenta que Suárez era un mejor lugar, ya que en la zona se encontraba la familia del dueño y sumado a que la plantación de este fruto no tenía nada que ver con la actividad económica de la zona, por lo cual no dependería de ella. La compra de tierras para la plantación les costaba aproximadamente $15.000 y al encontrarse en la época del 1 a 1 significaba unos 15.000 pesos. El dueño terminó pidiendo un crédito de $120.000, el cual tuvo que pagar en pleno corralito.
Debido a este último fenómeno, la gente retiraba la plata de los depósitos y buscaba en algo en que invertirla, siendo de preferencia la producción de arándanos. Normalmente se dan 3 tipos de plantas que dan frutos, desde fines de noviembre hasta el 10 y 15 de enero. El niño asegura que como productor no le surgía una gran ganancia, ya sea por los costos de transporte como por los costos de producción. Por eso comenzaron a buscar algún tipo de innovación que pudiera ayudar. De aquí surge la idea de producir jugos y mermeladas. En un primer lapso, el 98% de las ventas de los jugos realizados eran destinados a Jumbo. El precio del producto era muy caro, debido a la cantidad de factores que intervienen en su creación. Aún así el producto se vendía ya que no había competencia. Dejaron de trabajar con Jumbo, ya que ellos ponían el precio que ellos querían, nunca teniendo en consideración el producto. En la actualidad se manejan con distribuidores y dentro de Suárez solamente le venden a minoristas. Tienen distribuidores que se encargan desde Bahía Blanca hacia el sur. Otras áreas en las que también se encuentran vendiendo son Neuquén en general, Río Gallegos, General Roca, Buenos Aires, Santa Fe y Rosario. En un futuro piensan incluir a Mar del Plata. Uno de los problemas con los que se encontraron fue que antes, al haber pocos productores de arándanos, había mucha demanda y poca oferta. Por ende, se podría hacer lo que se quisiera, pero al poco tiempo surgieron las competencias chilenas, las cuales ofrecían aún más calidad. En la actualidad, empresas exportan arándanos a Estados Unidos, como los productores argentinos. Sin embargo, persiguen una mayor ganancia. Esto se da debido a que los chilenos mandan su producción vía barco, el cual presenta una tarifa menor a la del avión, a lo que usan los argentinos para exportar lo suyo. En cuanto a las debilidades de esta organización, encontramos las heladas. El estilo dirigencial es pragmático, las decisiones las toma el dueño sin ningún análisis previo, por ende no pueden ser de clase científico. Tampoco lo consulta con su familia, sino que realiza las decisiones por sí solo. Una posible amenaza, el cambio de gobierno, ya que volvería la famosa cámpora, y al parecer, del dueño, también volvería el patoterismo, llevando una revelación del obrero hacia el patrón. En cuanto a fortalezas, encontramos que el arándano no necesita de polinización. Si no se poliniza, te da la fruta sin semilla. De igual manera, en este caso, la polinización la hacen los insectos, por ende no tienen que pagar por una polinización artificial. Sumado a esto, los vecinos tienen colmenares. En cuanto a la plantación de arándanos, el campo en el que se asentaron se encontraba totalmente vacío al principio. Hubo que realizar sistemas de riego y surcos, junto con un preparado de la tierra, ya que esta planta necesita dicha tierra con un pH específico. Se le agregó cama de pollo como fertilizante junto a azufre para bajar el pH existente. Tiene un sistema antiheladas para cuando baja la temperatura y este mismo tira agua durante toda la noche. Cuanto a posibles problemas o amenazas de la plantación, pueden ser las hormigas, los problemas de hongos, el mal riego y falta de nutrientes. Se le da a la planta una forma de copa porque es mejor para la cosecha. Y un consejo, el plan de fertilización que fue dado por un ingeniero agrónomo. La cosecha es manual, por ende se necesita mano de trabajo. Dicha cosecha se realiza en bandejitas de 10 kilogramos. En cuanto a la producción de jugos y embotellado, podemos decir que para producir la mercancía primero se tiene la fruta congelada. Luego se calienta agua y ambos ingredientes se meten dentro de la licuadora por la cual se tritura la fruta. De la licuadora se la pasa al molino de piedra cuyo objetivo es pulverizar la misma. Algo crucial es que el pH siempre se debe mantener debajo de 4, así no se generan bacterias. Para lograr esto se le agrega pectina, la cual también le da una consistencia gelatinosa. Al finalizar se le agrega 12 bricks de azúcar y se cocinan a 95 grados. Una vez terminado el jugo, mermelada y envasado, pasa por una máquina de etiquetado. Finalizando el recorrido por el primer emprendimiento, nos dirigimos a almorzar a la escuela primaria y secundaria de la colonia Santa María, en la cual pudimos realizar entrevistas para la asignatura de historia. De todo lo hablado, lo que podemos relevar son los siguientes puntos. Todos en el pueblo se tratan como una gran familia, a pesar de que puedan existir peleas, siempre son muy unidos. El lenguaje lamentablemente se está perdiendo, de igual manera se adapta a las nuevas tecnologías y ellos mismos crean un vocabulario para poder seguirlo utilizando. Este no es un idioma en sí, sino uno de los varios dialectos alemanes. Una de las señoras comentaba que ella empezó la primaria sin saber hablar español, simplemente alemán. Otro mencionaba que se vio forzada a hablar en español, ya que la fábrica donde trabajaba no se hablaba alemán. Y no solo eso, sino que también suele mezclar palabras en castellano con alemán e inglés. Se mantuvieron varias tradiciones, sin embargo, en los últimos años se han agregado más festejos, los cuales quieren abrir al público. Algunos de los habitantes aún mantienen una visión antigua de las familias, pero se ha ido cambiando este pensamiento y empezado a aceptar ideas distintas, como por ejemplo familias ensambladas. Solían ser familias numerosas, aunque
ya no. Sostienen que nunca deben perder la fe y la esperanza, ya que dijimos que la religión es muy importante en la cultura de los alemanes del Volga. Recalcaron que los tres pilares fundamentales que trajeron con sus ancestros son Dios, patria y hogar, como bien dije. Se encuentran divididos en estas tres colonias distintas, ya que todos provenían de tres aldeas distintas de Alemania, siempre teniendo en cuenta la repartición de tierras equitativas. En vista de que el alemán quedó a la deriva junto con otras tradiciones, en esta escuela se realizan talleres culturales, por ejemplo de hilado, de cocina alemana o de tejido, para poder mantener su cultura viva. Una vez dejada la escuela y continuando con nuestro trayecto, podemos decir que algunas cosas especiales que trajeron los alemanes del Volga dentro de la religión católica fueron las peregrinaciones a la Virgen. Por este motivo, en cada colonia se encuentran tres cruces que llamamos rogativas, en lo que funciona como entrada y salida a las mismas, lugar por donde empezamos nuestro recorrido. Para ubicar mejor, hablamos de los tres accesos del pueblo, formando como un triángulo, lo que se denomina la Santísima Trinidad en la religión católica. En dichas cruces llevaban a cabo las peregrinaciones en el mes de noviembre y en las cuales pedían buenas cosechas y también agradecían por las mismas. En cuanto a la urbanización y diseño de las colonias, las mismas se diseñaron de igual forma que las aldeas de Rusia, con una característica bastante particular: una calle ancha de unos 700-800 metros y de 50 metros de ancho. Los terrenos de las viviendas particulares se ubican uno al lado del otro, respetando el mismo ancho, y no existen calles transversales. Esto en un principio. La única manzana que tenía las calles de alrededor era la manzana de la iglesia. Con el tiempo podemos observar que se fueron abriendo otras calles, pero el diseño original fue el de Rusia y se sigue respetando, con una casa al final cerrando la avenida, como una forma de cuidarla. Analizando la arquitectura de las casas, podemos concretar en que se observan tres generaciones. La primera generación refiere a la época de los inicios, cuando recién los colonos comienzan a instalarse en Argentina, y se basa en casas de adobe, con algunos ladrillos de ese material. La segunda generación consta de ladrillo cocido, pasaron 10 años de la primera. Y la tercera generación refiere a las casas más modernas y amplias, las de un estilo europeizante. En este sentido, lo que hicieron fue mantener la infraestructura de Rusia. Como se encontraban en Siberia, con mucha nieve y mucho frío, las casas se hacían con techo de a dos aguas para que tuvieran mucha caída. Un punto en común entre todas las generaciones es que no tienen la puerta de acceso en la casa, sino que la tienen por un costado. Esto era una medida para refugiarse de las tribus que los atacaban cuando vivían en la región del Volga, de que alguien no ingresara directamente a las casas. Esto a su vez constituye como una especie de fortaleza para los colonos y para la colonia y la infraestructura de la misma en sí. En este sentido, las casas se construyen en forma de L, para que primero se ingresara por el patio, luego al corredor y para finalmente ingresar a la casa. Aunque a lo largo del tiempo fueron modificando las futuras construcciones. Asimismo, podemos apreciar casas de 1900 en adelante que presentan un estilo europeizante o italianizante, como bien se dijo anteriormente, ya que se trata de alemanes de alto poder adquisitivo, los cuales llegaron en los últimos tiempos y quienes contrataban constructores inmigrantes italianos. Pero a pesar de todas estas variaciones, podemos decir que todas las casas conservaban las 2 o 3 ventanas con la puerta al costado del estilo tradicional. Por otra parte, el adoquinado, podemos decir que es un patrimonio de Suárez. Fue construido antes del siglo XX y tiene una estructura que es casi perfecta. No se acumula agua ni en los cordones ni en la alcantarilla y se encuentra muy nivelado. Otro dato curioso es que en los 800 metros de recorrido no hay una plaza central. Esto indica que la tradición de los alemanes del Volga se basaba en reunirse en las iglesias, por lo que éstas pasaban a ser los centros de la comunidad. La casa del fundador, como bien su nombre lo indica, fue fundada por José Schneider, fundador del pueblo Santa María. Esta casa data de 1887, conserva las líneas antiguas, a dos aguas con aberturas bajas, para conservar la temperatura interior. Consta de un terreno amplio que permitía estrenar la huerta, los animales y demás actividades relacionadas a la agricultura y ganadería.
Los reboques están hechos con barro, primero preparados hacia pisadero, cerca de la bomba se ondeaba la tierra, se agregaba aguas de la bomba más pasta de trigo y los caballos pisoteaban eso y se formaba en su conjunto un barro fermentado. Este preparado se utilizaba para hacer los ladrillos de adobe o levantar las casas en ese material. En las paredes de la casa cuelgan imágenes religiosas, dado que el principal motivo por el que vinieron a América fue religioso. La iluminación consistía en un farolito de querosén con un fueguito encendido, por eso muchos cantaban para que las noches no se hicieran tan largas, y siempre tenían una Biblia al lado de la cama para rezar cada noche. Durante el recorrido nos mostraron diversos bienes dentro de la propiedad, tales como una escarbadora, colchones y frazadas que eran de lana. Estos últimos debían, todos los años, abrirlos y lavarlos porque la lana se apelmaza. Más atrás del lugar se observa una rueca con lo que hacían el hilado de la lana, bollito, para luego hacer las vestimentas. Al lado de la puerta nos enseñaron una cola de caballo o cola de vaca, donde todas las mañanas se lavaban la cara ahí. Esto es un claro indicio de la inexistencia de duchas y las dificultades que enfrentaban en cuanto al aseo, por lo cual la higiene consistía en lavarse en un fuentón y con el agua de la cocina a leña calentada. Este lugar se caracteriza por ser un emprendimiento privado, dirigido por un chef de restaurantes de Buenos Aires, quien tuvo la idea de instalar un patio de comidas y cervecero. Así también, dicho atractivo cuenta con un pequeño restaurante boutique para 4 o 5 familias. En lo que respecta a fortalezas de este lugar, decimos que es un atractivo turístico único que otorga las características de la cultura, de la historia y el pasado de los alemanes del Volga. Se encuentra en una avenida principal, lo cual permite que sea más vistosa y capte la atención del público turístico y o habitantes. Y por último, posee un pequeño restaurante boutique para 4 o 5 familias, como mencionamos anteriormente. En lo que respecta a amenazas para este lugar, podemos encontrar la rivalidad con otras colonias, lo cual puede dar lugar al surgimiento de ideas y la aparición de competencia. El anteúltimo lugar que visitamos fue la iglesia. Como bien sabemos, la religión, junto con el trabajo, son los dos pilares importantes que conforman la cultura de los alemanes del Volga. En este sentido, los curas tenían mucha incidencia en las decisiones de la familia. Por esta razón, cuando llegaron, antes de que se construyera la iglesia, en el terreno que delimitaron para la misma, colocaron una cruz para poder rezar allí. En 1995 se construye la primera capilla de chapa y madera donde venían a rezar. Paralelamente, construyeron una iglesia de material, pero sintieron que esta les quedaba chica. Entonces, bajo decisión de la congregación de los curas, deciden hacer una más grande. Ellos tenían un lema que decía: para Dios, lo mejor. Por lo cual, en el año 1927, deciden poner una piedra fundamental y empiezan a construir esta iglesia que tiene 53 metros de largo, 30 y pico de ancho y las torres miden 49 metros. Todo alrededor de la iglesia vieja, con ayuda de los vecinos. La iglesia se inaugura 3 años después de la construcción, en el año 1930, presentando por dentro un estilo neogótico o neoclásico. Las características del piso: se trata de un tipo calcaico o mosaico, en los lugares que más se transita, pero debajo de los bancos se trata de un piso de tipo de madera. Esto se debe a que es más cálido este último material, dado que en ese entonces no había calefacción para los inviernos ni aire acondicionado para los veranos. En la década del 90, la iglesia estaba siempre abierta y siempre en la casa parroquial vivían los curas. Incluso, hasta el día de hoy, el cura que vive en la casa parroquial es uno solo que atiende las 3 colonias. Antes había 3 por colonia. En esta misma década entraron a robar al enterarse que la iglesia tenía bienes de valor. Se robaron esos bienes y encerraron a los curas en el baño. Lo más triste es que esos bienes tenían, tanto como valor económico, un valor muy afectivo para los habitantes del lugar y para los mismos curas. A partir de ese entonces, la iglesia comenzó a estar cerrada. Solo se abre para las misas, los eventos religiosos, fiestas patronales, entre otros. Siempre hubo misa, todos los días, hasta 2 horarios en el mismo. Ahora, como hay un solo cura, son 2 o 3 veces por semana, como mucho. Al finalizar nuestro recorrido, realizamos una visita a una panadería donde una chica de 25 años, la hija de los dueños, nos contó acerca de las cualidades de este emprendimiento familiar y respondió todas nuestras dudas. El lugar, que originalmente había sido una casa 8 años atrás, sufrió diferentes remodelaciones, convirtiéndose en el negocio que es hoy en día.
Con respecto al sistema productivo, empiezan a amasar la tarde anterior con la ayuda de varias máquinas de origen nacional. Además de los productos típicos de este rubro, también cocinan platos de la comunidad alemana como el strudel. Poseen solo 2 empleados. El padre de la familia se encarga de hornear, cocinar los pedidos y luego usarlos a repartirlos, ya que carecen de un distribuidor. Ellos no envían a mayoristas, solo venden por venta directa y también envían al pueblo de San José, a Santa Trinidad y a algunos comercios de Suárez. Pertenecen a un grupo de turismo rural, que lo que hace es recibir grupos de gente de cualquier tamaño, algunos para almorzar. Generalmente se reciben periodistas para desayunar. Sus mejores formas de publicitarse son las redes sociales y el boca a boca. Tienen un contador que se encarga de la parte administrativa, al igual que el papá y la mamá en menor medida. Sin embargo, las decisiones más importantes se deciden en familia. Con respecto a algunas de las ventajas que posee dicho proyecto, son que, por ejemplo, al venderla a comercios locales pueden llegar a más personas, pero se invierte en tiempo, vehículo y personal. Sus precios también son una forma de publicidad, demostrando que son un lugar accesible para todo público. Tienen varios proveedores de harina, lo cual les permite elegir la que más le convenga a la hora de producir un bien determinado. Emplean poco personal y mucha tecnología, facilitando así el trabajo. Analizando las fortalezas, encontramos que, siendo un emprendimiento familiar, todas las ganancias recaen en la misma, lo que genera así un incentivo más. Poseen 40 años de experiencia en este rubro. Su variedad y calidad de productos es notoria en comparación a otros locales. La ubicación del establecimiento es esencial, ya que están situados en un lugar céntrico en la avenida principal. Se están capacitando constantemente y poseen una cultura de trabajo bien establecida. Por otro lado, algunas de las debilidades pueden ser que las ventas suelen variar demasiado. Además, hace poco abrió un mercado chino en el pueblo, lo cual afectó no solo a los comercios normales, sino también a la panadería. El aumento de los precios de la materia prima como el trigo les afecta mucho. Ellos absorben la mayoría de los gastos para no perjudicar al cliente. Algunas de las oportunidades que alumbran un poco el futuro del emprendimiento son que recientemente la chica se recibió de pastelera profesional. Además están trabajando en el patio construyendo un quincho para eventos como degustaciones, cumpleaños o eventos empresariales. En contrapartida, también existen amenazas. A fin de año, el abuelo de la familia dejará de trabajar, por lo que deberán considerar por lo menos contratar un empleado más. Esto posiblemente conllevaría un gran gasto. La cosecha termina en diciembre y se está transitando una época de sequía, por lo que hay mucha posibilidad de fracaso. Por último, en caso de asumir el candidato a presidente de Frente de Todos, o si cualquier presidente decide aplicar retenciones, el precio del dólar volverá a dispararse y esto va a causar efectos negativos, porque la harina se comercializa a precio dólar.